Ella es muy conocida por un libro que hoy en día es clásico de los estudios de Juan Ramón, que es La vida y obra de Juan Ramón Jiménez, La poesía desnuda, en 2 volúmenes, y que fue editada por Gredos en el 74, y que es un manual obligatorio para todo aquel que quiera empezar a estudiar a Juan Ramón. Y después ha seguido trabajando, ha escrito otro libro que se llama Inicios de Zenobia y Juan Ramón Jiménez en América, que es la continuación de su libro de la poesía desnuda, y que trata mucho la vida de Zenobia en uno de los capítulos, quizás el único hasta la fecha en donde uno puede ahondar un poco en quién fue esta mujer y cuál fue su relación con Juan Ramón. Pero no solo eso, Graciela ha publicado los 3 diarios de Zenobia, los ha traducido al español porque estaban escritos en inglés, y los ha traducido en un lenguaje que era muy el de Zenobia, que era una especie de... es un español pero con giros anglosajones y muy cercano. Ella la conoció, fue amiga de Zenobia y ha tratado de reproducir la forma que tenía Zenobia de hablar español. Y gracias a estos 3 diarios, hoy los estudiosos juanramonianos podemos conocer muchos detalles de la vida de Juan Ramón y de su obra que de otra manera quedarían desconocidos. También ha publicado, está trabajando ahora a su temprana edad, como tú dices, a su joven edad, porque Graciela no para de trabajar y de hacer cosas. Está escribiendo la biografía de Zenobia y es su trabajo en marcha, y ha publicado no sé cuántos, 50, 60, 90 artículos en revistas europeas, americanas, españolas. Les voy a decir algunos de los premios que tiene. Miembro de número del Ateneo Americano de Washington, Orden del Mérito del Gobierno de España por el trabajo de difusión de la cultura española aquí en Estados Unidos, miembro corresponsal de la Hispanic Society de América, alumna eminente del Trinity College, medalla honoraria de la Casa Museo Juan Ramón Jiménez, primera mujer en recibir la medalla del presidente por su servicio excepcional a la Universidad de Maryland, perejil de plata, que es la condecoración más alta que otorga la Fundación Juan Ramón Jiménez de Moguer, el nombramiento de una de las calles de Moguer, que se llama Graciela Palau de Nemes, en el 2001, la Gran Cruz de Alfonso el Sabio en el 2006, el perejil de oro de la familia Juan Ramón Jiménez, y bueno, y no sé cuántos. Dice ella que si se pone todos los premios encima parece un árbol de Navidad. Las cruces y los premios que tiene. Pero fue la persona que gracias a ella se le otorgó el Nobel a Juan Ramón aquí en los Estados Unidos, porque fue la que hizo todos los papeles y los presentó. También ha conseguido, cosa inaudita en Estados Unidos, que el nombre del el edificio de Arts and Sciences, que siempre se nombra por una persona un donante que ha dado mucho dinero, Graciela consiguió que se nombrara en la Universidad de Maryland el nombre de Juan Ramón Jiménez Hall. Y bueno, y tantas otras cosas. Y bueno, no digo más, ella va a hablarnos sobre el Juan Ramón último. María Ángeles nos habló de Platero, del primer Juan Ramón, y ahora vamos a ver el otro Juan Ramón, el Juan Ramón del exilio. Y después lo vamos a abrir a preguntas para tener una especie de diálogo con Graciela, porque el tenerla aquí es una gran alegría y un gran homenaje a nosotros. Graciela. No se crean todo lo que oyen. Mercedes y yo nos queremos mucho. Yo soy su abuela y es mi hija. Me tengo que sentar por mi avanzada edad. Pero lo que les quiero decir es esto, antes de yo empezar, Espérate. que nosotros, no después yo hago eso. Nosotros, no me oyen, ¿me oyen ahora? Sí. No puedo hablar aquí, que me oigan acá. No, pero te lo voy a poner ¿Por qué así. lo pones al frente? Y si me canso, me siento. ¿Oyeron lo que yo dije? Yeah, come sit down. Put it there like that. Gracias. Ya. Ahora me dicen si me oyen. Sí, ahora te oímos. ¿Me oyen? No. No. Espérate, sigue. Ahora. ¿Me oyen?
Ese lado no me oye, enderezalo, yo me paro. Cuando me canse me siento. No, aquí se oye, siéntate. Ahí se oye. ¿Me oye? Siéntate tú, Carlos, siéntate. Es que quiero hablarle a ese grupo. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí. Antes de empezar, yo les quería decir esto. En College Park, claro, la Universidad de Maryland está en College Park. Y leímos con un gusto grandísimo en el Washington Post, es nuestro periódico, esto que les va a gustar. Villanova dispatches Duke. Says date with big is rival. No leí el otro Washington Post, pero quiero saber si le ganaron al otro equipo. Ok. Me dicen si no me oyen. ¿Oyeron lo que yo dije de Mercedes? ¿Qué ha dicho? Que ella siempre está echando piropos, nos echamos piropos las unas a las otras. Y que ella, como una buena nieta, me celebra mucho porque yo pudiera ser su abuela. Gracias, Mercedes. Ok, voy a leer. En una carta que Juan Ramón les escribió de Riverdale, Maryland, a una poeta de Madrid, la fecha de 1949, le dice: Dios estaba en mí con inmanencia segura desde que tuve uso de razón, pero yo no lo sentía con mis sentidos espirituales y corporales. Dice, de pronto, el año pasado, gran año para mí, al poner el pie en el estribo del coche, aquí en Riverdale, camino de New York, camino de la Argentina, lo sentí. Es decir, lo vi, lo oí, lo olí, lo gusté, lo toqué. Y lo dije, lo canté en el verso que él me dictó. Eso es todo. El verso es Animal de Fondo, escrito en 1948. Su obra cumbre y el referente de lo vi, lo oí, lo olí, etc. es el Dios con minúscula de la búsqueda de toda su poesía. Es decir, que la famosa trascendencia de Animal de Fondo surge de una manera bastante pedestre en el espacio de su común vida y corriente vida. El Dios y Animal de Fondo, definido y redefinido en exquisitas imágenes, cito: eres la gracia libre, la gloria del gustar, la eterna simpatía, el gozo del temblor, la luminaria, el clariver, el fondo del amor. Es la conciencia del yo lírico. Conciencia es conocimiento y sentimiento interior por el cual aprecia al hombre sus acciones. Juan Ramón la define como, cito, comprensión del hasta qué punto divino podía llegar lo humano de la gracia del hombre, qué era lo divino que podía venir por el cultivo. Y completa esta definición diciendo: conciencia inmanente, resuelta en su limitación destinada, conciencia de uno mismo, de su órbita y de su ámbito. Nótese la insistencia en los nominativos que tienen que ver con el espacio natural del hombre. Limitación destinada, órbita, ámbito. Mucho se ha escrito sobre el carácter místico del Animal de Fondo. Hoy quiero, con una óptica más de este mundo, mostrar la relación de esta obra con el ámbito natural de Juan Ramón y demostrar hasta qué punto el exilio, a partir de 1939, contribuyó a su creación. Animal de Fondo es la culminación de un proceso de secularización de lo religioso. Como ha hecho notar Gutiérrez Girardot, un crítico hispanoamericano, para la moderna sociología de la religión, la desmiraculización del mundo es sencillamente un proceso por el cual partes de la sociedad y trozos de la cultura se liberan del dominio de las instituciones y símbolos religiosos. En esta exposición voy a hablar de las ideas de George Simmel, original y fecundo sociólogo, del que sus colegas decían
en la década del 70, está de vuelta de un punto que todavía estamos luchando por alcanzar. Lo mismo podría decirse de Juan Ramón en cuanto a Animal de Fondo. En el ensayo The Transcendent Character of Life, dice Simmel, yo traduzco: la posición del hombre en el mundo se define por el hecho de que en cada dimensión de su ser y su conducta se encuentra siempre entre dos fronteras. Esta condición constituye la estructura formal de nuestra existencia y se manifiesta en muchas maneras en las diversas provincias, actividades y destinos de la vida humana. Dice, añade, la frontera de arriba y abajo es el medio que tenemos para encontrar dirección en el infinito espacio de nuestros mundos. Simmel excluye de este texto conceptos abstractos relacionados con lo sobrenatural, puesto que la sociología estudia al hombre en sus relaciones humanas. Por su parte, Juan Ramón considera, en la época de Animal de Fondo, que la poesía es una función del mundo real. Cito: no es voz de Dios, con mayúscula, ni un daimon desconocido que otorga al poeta facultades negadas a los demás mortales. Tampoco nos cambia de mundo, llevándonos a otro mágico de sueño en sueño o pesadilla, porque no podemos en ningún caso arrancar al hombre de su suelo donde está pegado, caído, inhabilitablemente anclado. El hombre es siempre hombre en el mundo. El exilio afecta la visión de este suelo de Juan Ramón, el suelo donde dice que está anclado. Como le escribió a Enrique Díaz Canedo: desde estas Américas empecé a verme y a ver lo demás en los días de España, desde fuera y lejos, en el mismo tiempo y en el mismo espacio, y se produjo en mí un cambio profundo, algo parecido al que tuve cuando vine en 1916. En 1916, Juan Ramón experimentó el encuentro con la nueva poesía imaginista de los Estados Unidos, que buscaba liberarse de toda sujeción y sostenerse por palabras exactas e imágenes precisas. Esto y la culminación de su pasión amorosa al casarse con Zenobia Camprubí le hizo escribir en Nueva York y encontrar la poesía desnuda, desprovista de adorno, una forma poética única en su espacio y su tiempo. Cuando salió exiliado de España en 1936, estaba reconocido como maestro de poetas en España y América, y el más grande poeta español de su época. El exilio le permitió superarse. Según el sociólogo, las formas culturales surgen cuando se interrumpe la unidad de la experiencia inmediata y se interpone distancia entre el sujeto y el objeto. Y de allí en adelante, las formas culturales sirven no solamente para permitirle al ser notar los objetos de modos característicos, pero también para situarse a una distancia característica del objeto. Se ha preguntado en qué medida la expatriación favorece o impide la creación literaria. En el caso de Juan Ramón, los primeros años del exilio en Puerto Rico y Cuba fueron un impedimento para su poesía. El exilio en los Estados Unidos de 1939 en adelante la favoreció. Se ha puesto en duda su declaración a este respecto cuando dijo que por Puerto Rico y Cuba escribió casi exclusivamente crítica y conferencia, y que no fue hasta su residencia en la Florida que pudo escribir poesía. Pero no es necesario especular sobre si se interrumpió o no su creación poética en los primeros años del exilio. Su mujer Zenobia da fe de ello en su diario y se queja de que Juan Ramón pasó el tiempo en la edición y crítica de la obra sin dedicarse a la propia. Existen además razones de orden psicológico
que le impiden a Juan Ramón dedicarse a la poesía durante la Guerra Civil Española. De mi diario poético, escrito durante la estancia en Puerto Rico y Cuba, leemos: yo no creo que el poeta, como tanto se dice, y más con esta nueva y más verdadera guerra del mundo, debe nunca acomodar su poesía a las circunstancias. Ahora, por ejemplo, al hacer la guerra. No creo, no he creído ni creeré nunca en la poesía ni en el poeta de ocasión. La poesía, las artes interiores y exteriores son fruto de la paz. El poeta callará, acaso, en la guerra, porque otras circunstancias graves e inminentes le cogen el alma y la vida, porque debe ayudar con su inteligencia, su sensibilidad, su esfuerzo íntegro a los que luchan por la verdad evidente para que venga la paz. En Puerto Rico y Cuba, Juan Ramón trabajó por la República, y por la paz. Los Jiménez se trasladaron a La Habana, de La Habana a Miami, en 1939. La guerra civil terminó en la primavera del 39 y Juan Ramón volvió a la creación poética ese otoño. Zenobia habla de ello en su diario. El 10 de noviembre de 1939 dice: Juan Ramón está sencillamente lleno de inspiración y rebosante de alegría. Se levanta a las 4 o las 5 de la mañana y empieza a escribir. Esto confirma las declaraciones de Juan Ramón en la ya citada carta a Díaz-Canedo. Dice él: en la Florida empecé a escribir otra vez en verso. Antes, por Puerto Rico y Cuba, había escrito casi exclusivamente crítica y conferencias. Una madrugada me encontré escribiendo unos romances y unas canciones que eran un retorno a mi primera juventud, una inocencia última, un final lógico de mi última escritura sucesiva en España. Sin la lengua y el pueblo que Puerto Rico y Cuba le proporcionaron, Juan Ramón recurrió a Moguer, el otro lado de todas sus fronteras geográficas y el verdadero lado de su frontera espiritual. El encuentro queda confirmado en el diario de Zenobia, del 10 de noviembre de 1939, en el que comenta que Juan Ramón está lleno de inspiración y añade: las casas blancas, techos de teja y pinos le recuerdan a Moguer, y su nostalgia fluye en verso. Es una suerte que vea a Moguer a distancia. El aislamiento y la paz le permitieron a Juan Ramón tomar conciencia de sus dos fronteras, la del exilio y la de España, armonizarlas, trascenderlas en el mayor exilio de Washington y Maryland. Falto aún de la lengua y siquiera sin las casas blancas que le recordaban las de su suelo nativo. Miami. Miami fue para Ramón Jiménez, como dijo en su gran obra Espacio, la ciudad de la unidad posible. En las noches de la Florida, garzas, marismas, estrellas le hablan como le hablaban en Moguer. La Nueva York del exilio, dice, es igual que Moguer, es igual que Sevilla que Madrid. Puede el viento en la esquina de Broadway, como en la esquina de las pulmonías de mi calle Rascón en Moguer. Y después dirá que Washington se parece tanto a Madrid en el otoño que su belleza le duele materialmente. Espacio y tiempo, los dos largos poemas en prosa escritos en la Florida, iluminan el fondo del exilio de Juan Ramón, es decir, su exilio más verdadero. Estas obras son autobiográficas. Y no voy a decir mucho de Espacio, porque resulta que una persona que ustedes no conocen ha escrito el mejor libro sobre esa obra y ha demostrado lo que yo no he podido hacer, su relación con todas las filosofías de esa época. No voy a decir el nombre, pero debo decirlo, ¿no? Mercedes Juliá. No ha escrito un mejor libro sobre Espacio, un poema dificilísimo, que lo que ella ha escrito. Así que si yo digo algo, tú me perdonas sobre Espacio ahora. Okay. Dice: en enero de 1940, Zenobia nota que Juan Ramón, en vena creadora,
ha decidido hacer un nuevo libro, combinación de autobiografía e historia de la literatura española actual. Ese libro se llama Tiempo, también editado y comentado por whom. Bueno, tanto Juan Ramón en su obra de creación como Zenobia en su diario notan que el escenario y la paz de Miami en aquella época le hacen al poeta volver a Andalucía. La recordada Andalucía de Miami no es de Puerto Rico y Cuba, la Andalucía de pandereta, para sonar frase de Darío de 1904, en una de las primeras reseñas importantes sobre la obra de Juan Ramón. Hablaba Darío de los tocadores de guitarra y pandereta y los que hacían literatura alegre, con todo el color y exuberancia de la región, mientras que Juan Ramón cantaba, cito, noble y deliciosamente a la sordina, la recóndita nostalgia, la melancolía que llevaba Andalucía en el fondo de su pecho. Y Rodó, en 1916, le dio el título Recóndita Andalucía a su reseña de la poesía de Juan Ramón. Y hablando de las varias Andalucía, decía Rodó que él prefería la delicada, divina y hermética Andalucía de la que Juan Ramón tenía el alma y la voz. Moguer era la Andalucía recóndita del poeta. Juan Ramón siempre cantó a Moguer con ternura. Para él era madre, luz por su sol, pureza por su blancura. En el exilio, Moguer adquirió dimensión de profundidad que anticipó a la de Animal de Fondo. En un poema del exilio titulado La obra de mi pozo, Juan Ramón repudia el mar, tan exaltado en toda su poesía, y llama a la tierra de Moguer su verdad. Dice él, pozo mío, Moguer fatal, con su monte, su puerta y su pinar, con la piedra y la paz, tierra firme al estar, viviendo, moridero del real amante, del que vuelve a su verdad. El típico y bello pozo de Moguer, encanto de su niñez, tan presente en su descripción del pueblo en Platero y yo, se va convirtiendo en el símbolo de la conciencia del yo lírico que le permite la trascendencia de Animal de Fondo. Pero el lector cuidadoso de Platero, ese extraordinario libro que ha sido celebrado, notará que ya en 1907, fecha de su creación, el pozo y el alma están vinculados, su creación, no su publicación. En el capítulo titulado El pozo dice el yo lírico, la noche entra y la luna se inflama ya en el fondo, adornada de volubles estrellas, silencio. Por los caminos se ha ido la vida a lo lejos, por el pozo se escapa el alma al hondo. En el poema del exilio que acabo de mencionar, La ola de mi pozo, Moguer es la tierra de la paz, Madrid fue la de la guerra. Es la tierra firme del vivir y el que la ama ha de volver a ella en el morir, porque allí está su verdad, es decir, sus orígenes, su inocencia, su sencillez. El resto del poema reitera la cualidad de firmeza y permanencia que el yo lírico le atribuye a Moguer. Dice él, tierra del pozo y el lagar, tierra, memoria quieta en su lugar, tierra plantada del pisar, tierra para el andar, tierra para el pasar, tierra para el callar, tierra para el quedar. A mí, para el desesperar. Me basta con la ola de mi pozo, más mar, más ancho mar, más alto mar y más hondo mar. Muestran estos versos que la nostalgia del exilio está concentrada en el recuerdo de Moguer. Y este recuerdo es suficiente sustento para su vida y su poesía. En 1942, los Jiménez se trasladaron a Washington. En 1943, el poeta sustituye por Zenobia en Perma en una charla de la Universidad de Maryland. En 1944, Zenobia se incorpora permanentemente al Departamento de Lenguas Extranjeras de la universidad. Poco después, Juan Ramón es nombrado lector. Los Jiménez mantienen un piso en Washington.
Compran una casa en Riverdale, cerca de la universidad, y recuperan el equilibrio que les ha faltado en su vida de exiliados. De la estancia en Washington y Maryland nacieron los poemas agrupados bajo el título Una colina meridiana, que incluyen las canciones de Queensberry, nombre de la calle donde vivían en Riverdale, los olmos de Riverdale y del Bajo Tacoma, otra área de Maryland. El título Una colina meridiana es del lugar donde tenía el piso en la calle 16 de Washington, que se llama Meridian Hill. La llaman así porque marca el meridiano cero de la nación. Cerca les quedaba el Parque Meridian Hill de Washington, acabado de construir en 1940 en la tradición formal europea, con cascadas, fuentes, estanques, alamedas. Juan Ramón lo visitaba a menudo. Le recordaba el retiro de Madrid. En Riverdale vivía aislado, pero en gustosa soledad. Cuando quería, iba a Washington en busca de cultura y las amenidades de una ciudad. El discurso poético de Juan Ramón en los poemas de Una colina meridiana es paralelo a veces al discurso íntimo de Zenobia en el diario. Ambos registran la primera floración de la primavera, los primeros pájaros, la mudanza de las hojas. Pero mientras Zenobia describe la realidad circundante, Juan Ramón transmuta esta realidad en calidad sempiterna de una belleza ya percibida y sentida. En este espacio de Washington y Maryland, Juan Ramón vive una sensualidad hermosa, entre comillas, de que habla en Animal de Fondo. De nuevo, acudo al diario de Zenobia para confirmar. El 23 de octubre de 1949 escribe Zenobia: este ha sido un otoño maravilloso, tan largo y soleado, casi sin lluvia, de modo que la mudanza de las hojas ha sido larga y como suspendida en su mayor hermosura. Juan Ramón ha estado feliz, asomándose loco de contento a todas las ventanas, diciendo: esto es una gloria, Zenobia, hija, y llamándome constantemente para que viera algún aspecto nuevo de la belleza exterior. En la llanura de la Florida, Juan Ramón sintió el espacio atmosférico, cito, inmensamente inmenso. Y este sentido de inmensidad le dio su poema Espacio, en el que se siente uno con el universo. Pero este anhelo de gran parte de los poetas modernos es, hasta cierto punto, un anhelo de dispersión. Si la poesía de Juan Ramón se hubiera quedado en espacio, hubiera sido un gran poeta, pero uno de los poetas más singulares del siglo. En Animal de Fondo, el ser no se dispersa, se concentra en un círculo amoroso en el que participan todos los sentidos. El movimiento es de todo lo creado hacia el fondo del ser natural, la conciencia. En el último poema del libro, poema clave titulado Soy Animal de Fondo, las frases fondo y pozo aparecen en cada una de las 6 estrofas. El yo poético y su Dios están en el fondo de aire, pero las fronteras no son las del aire, sino las del pozo sagrado del yo lírico, su conciencia, que en el discurso poético es, cito, mayor que todo el sueño de eternidades infinitos que está después, sin más, que ahora yo del aire. Fin de cita. Como dice el sociólogo Simmel en su The Transcendent Character of Life, cito, la inherente flexibilidad y dislocación de nuestras fronteras nos permite expresar nuestra esencia con una paradoja. Estamos limitados en todas direcciones y no estamos limitados en ninguna dirección. En otro ensayo, The Metropolis and Mental Life, afirma Simmel que el más serio problema de la vida moderna nace de la tentativa del individuo por mantener la independencia e individualidad de su existencia contra el poder soberano de la sociedad, contra el peso de la herencia histórica y la cultura técnica exterior. Dijo Juan Ramón, refiriéndose, penetrando en ella de golpe, en la intimidad ajena.
En el exilio, Juan Ramón no perdió el sustento íntimo de su escritura. En su vía poética hay silencio, pero no hay descontinuidad. A pesar de la distancia, consigue testimoniar su mundo de un modo nuevo, librándose del dominio religioso de su herencia histórica, pero sin perder conciencia de sus raíces. Y el reconocimiento que la frontera infinita aquí en la tierra es solamente la de la propia conciencia, también acepta la finitud del hombre aquí en la tierra, con lo que resuelve líricamente el más hondo conflicto de la modernidad. Lo he dicho. Bueno, muchas gracias. Como veis, es una persona admirable. Yo nunca da la misma charla. Se prepara, cada vez que va a un sitio se prepara una charla nueva. Está al día de todas las lecturas que se hacen. Y para mí es constantemente una maestra, una persona a quien emular, y ojalá que yo a los 90 años esté así también y esté tan viva y tan llena de energía y de entusiasmo como está Graciela. Y bueno, ella no quiere que yo diga la edad que tiene, pero bueno, ¿qué más da? ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis hacerle preguntas o qué os apetece? Y que venga María Ángeles, o ¿sí? Seguimos con la mesa, pondremos una mesa redonda. De la vida. Me gustaría saber el secreto de su matrimonio tan exitoso. ¿Qué dice? Impresionante. Que le gustaría saber algo sobre el secreto del matrimonio de Juan Ramón que tuvo tanto éxito. Mire, tienes que hablar con yo tengo una teoría, y es que en la vida normal Juan Ramón sigue las tres etapas del misticismo: la del pecado, la de la penitencia, la noche oscura del alma, y después, ¿cuál es la última etapa? La unitiva. Okay. Los primeros libros de poesía de él son libros de amor, y lo peor es esto: él fue un enfermo en un sanatorio del Rosado llevado por las monjas. Poeta, las monjas jovencitas y bellas, y se cree que hubo un enamoramiento hasta que botaron a una pobre monja. La cosa es esta: los libros primeros de él son carnales, de un amor carnal, unas expresiones tremendas, siempre buscando en la mujer algo bueno, tentándolas, pero buscando la pureza de la mujer. Y entonces encuentra a Zenobia Camprubí. Nació en Cataluña, pero esta mujer se crió en los Estados Unidos, en todas sus cosas, y era una mujer limpia de cuerpo y alma. Se enamoró de ella, le costó trabajo que ella lo aceptara, porque ella tenía un millonario de la gente de Harvard en Boston que la pretendía. Pero como me dijo ella un día, ella a veces le hablaba a él y andaba por otros mundos, mientras que Juan Ramón se moría por ella y se casó con Juan Ramón. Y esta mujer tan pura, tan limpia, tan inteligente, le cambió él, lo hizo de un hombre enamorado, una persona que vio en la mujer lo interno más que la carne. Bueno, y de allí en adelante su poesía es toda limpia, en el sentido de que exalta todo lo mejor de la vida bella. Lo que escribió El espacio, lo llamo yo La noche oscura del alma. Ella le puede hablar de ello, ella le puede hablar de ello un momentito, y después de eso tiene alumbramiento de Animal de Fondo. Pero claro, el místico más conocido es San Juan de la Cruz, y la mística marca las etapas en misticismo por las de San Juan de la Cruz. Y él me decía a mí que no se llamaba Juan por Juan el de junio, Juan Bautista, sino por San Juan de la Cruz. Lo admiraba muchísimo. Yo estoy trabajando en esa teoría ahora. No sé si Mercedes está de acuerdo. Sí, yo siempre estoy de acuerdo contigo. Por la cuenta que me traes. No, yo creo que lo saben, ¿no? Que Graciela hoy en día es la única persona que queda que puede hablarnos de Juan Ramón, porque fue la única persona que puede hablar de él, que lo conoció por muchos años, 10 años, fue alumna de él, trabajó con él. Su libro La poesía desnuda
tuvo el visto bueno de Juan Ramón y conoció muy bien a los dos, a Zenobia y a Juan Ramón, así que esta es la oportunidad de hacerle alguna pregunta. No contestaron la pregunta. Yo creo que el secreto era que Zenobia puede hacer multitasking. Zenobia era maravillosa y por lo que me dice Graciela fue una mujer extraordinaria y muy adelantada a su época. Otra pregunta. ¿Quieres añadir algo? Espérate, a ver. ¿Se acabó? No, es que están pensando. Están pensando. Graciela, hay personas que piensan que la relación de Juan Ramón y Zenobia es que él se aprovechaba de que ella trabajaba y él estaba deprimido y él no hacía nada. Te voy a decir, Zenobia... ¿Tú los conociste? Sí, pero Zenobia no trabajó después de casarse. Zenobia era, en su manera de ser americana, y hacía mucha obra. Ella fue una de las fundadoras del Liceo de España. Y tienen que ver los españoles cómo criticaban esa sociedad. Ella fue directora de las becas a mujeres españolas a los Estados Unidos, porque era la única que era bilingüe. Ella sí hacía trabajo, pero te voy a decir, a Juan Ramón le gustaba quedarse solito para escribir. No cuando no estaba escribiendo. Y entonces Zenobia sí iba a hacer todas esas diligencias en España. Y fue la primera mujer que puso una tienda de obras artísticas de España. Eso no se usaba en esa época, que iba una mujer a poner una tienda. Pero ¿saben qué? Las amigas de Zenobia eran la duquesa de Riva, la marquesa de Almanzora, las esposas de Menéndez Vidal y toda esa gente, toda la aristocracia. Y una de ellas me contaba que tomaban el té en la tienda de Zenobia. Pero eso no se usaba en España, eso era una cosa. Y dice que cuando venía alguien a comprar algo, ella vendía arte popular español. Y no se decidía. Una de las amigas de ella que iba a tomar el té todos los días, iba y decía, a mí me gusta mucho, si usted quiere comprar, ¿usted me lo vende? Y claro, la mujer la compraba enseguida porque la otra lo quería. Pero ese trabajo no era... Ella tenía gente que trabajaba por ella. Ella llevaba eso. Vendía, dijo que una vez que estaba en España vio que cosas feas americanas se vendían y que ella sabía, y ya no, al contrario. Y una vez que fue a una gran tienda de los Estados Unidos, en Nueva York, vio que lo que vendían de España era feo y decidió que debía dar a conocer los tejidos y todo. Pero ese trabajo no era obligatorio, claro. Él escribía solito, entonces Zenobia venía y se quedaba allí y lo atendía y todo eso. Pero cuando me estoy extendiendo, cuando estaba en Washington, era profesora de la Universidad de Maryland, Zenobia me dijo un día que sí, que por qué yo no iba a consultarle mis clases. A mí me permitían coger estudios en otras universidades, porque después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, ustedes no habían nacido, las universidades no tenían profesores, todos se habían ido a servir a la guerra, por eso me dieron mi empleo. Y entonces, Zenobia tenía muchas amistades en Washington y pertenecía a muchos clubes, pero ella no lo dejaba solo. Ella hacía el trabajo de secretaria por la mañana. Y entonces un día cuando escribió que yo no podía consultar con mis otros profesores porque yo enseñaba y no podía estar hablando con el que enseña en Georgetown o con el que enseña en Washington, donde cogía cursos, ella me dijo, ¿por qué no tú vienes a casa y Juan Ramón te ayuda con tus asignaturas? Y así empezó esto. Entonces ella salía. Pero el trabajo de la universidad, 3 veces a la semana, unas pocas horas, no, ella le dedicó la mayor parte de su vida. Ella era muy inteligente y claro, esa combinación de ella de trabajos donde ella podía estar con él y hacerle todo su trabajo por la mañana, eso sí, todo el trabajo de él se lo hacía por la mañana. Yo me quedaba allí por las tardes y él me contaba de su vida y yo le preguntaba mis asignaturas. Entonces no teníamos todos estos aparatos que tenemos hoy. Yo llevaba lápiz y libreta para hacer notas de mis asignaturas, pero jamás me atreví a hacer notas de lo que él me contaba de su vida. ¿Contesta eso la pregunta? Sí. ¿Nos puede decir algo sobre Juan Ramón en Puerto Rico? Juan Ramón en Puerto Rico. Sí. Puerto Rico fue muy generoso con Juan Ramón. A Juan Ramón le daban depresiones, pero como él no sabía español, Juan Ramón hablaba francés. Podía hablar inglés, pero mal.
Entonces iba a los hospitales, a los mejores del área, como Johns Hopkins, George Washington, y no podía comunicarse, y él tenía depresión. Y entonces, pues claro, no convenía eso, ¿no? ¿Qué tú me preguntaste? ¿Por dónde? Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico, estando en Johns Hopkins, un exiliado puertorriqueño que estaba allí haciendo cursos, especializándose, le dijo que él debía estar en un lugar de habla española, porque con depresión eso no se podía comunicar con los médicos directamente. Entonces fue que se enteró Zenobia que en Puerto Rico había muchos médicos exiliados, hasta un amigo de él. Inventó Zenobia el viaje a Puerto Rico para explorar el terreno. Desgraciadamente estaban ellos de vacaciones y no pudo hacer nada. Los doctores. Los doctores estaban de vacaciones. Y entonces volvió allá a Maryland y le dieron, ¿cómo se llama? Leave of absence, para que ella se pudiera ir con él otra vez. Y eso fue entonces en el 52, 51, 52. Y allá encontró los médicos españoles que lo ayudaron. Vivió con ellos en la casa donde ellos estaban hospedados. Donde quiera que iba, un médico iba con él. Y él se mejoró. Pero la verdad del caso es este. Yo lo conocí ya en Puerto Rico porque yo fui a verlos para terminar mi biografía, que había sido mi tesis de doctorado, pero tenía que convertirla en libro. Fueron generosísimos con él. Pero, ¿cómo decirlo, Dios mío? Bueno, lo que yo quiero decir es esto. Creo que noté en mi charla que él encontró a su país en los Estados Unidos, en Miami, en las casas y el paisaje. La Andalucía de pandereta a él nunca le gustó. Y nuestros países hispánicos son Andalucía de pandereta. La Guya, Alcosa y todo eso. Fueron muy generosos con él, pero te voy a decir una cosa. ¿Quién no va a ser generoso con el mejor poeta de España? A él le dieron un puesto en la universidad y a Zenobia también. A Zenobia no le gustaba enseñar allá porque ella no estaba preparada. En los Estados Unidos estaba bien, ella podía hablar de cultura, podía hablar. Y después, si diré esto, no lo diré. Cuando él se enfermó, se puso bien por un tiempo. Como dije, él no escribió poesía. La única poesía que él escribió en Puerto Rico fue a la muerte de su mujer, de Ríos que se van. Pero él no escribió poesía en Puerto Rico ni en Cuba. El ambiente ese de pandereta no le gustó. La gente puertorriqueña fue cariñosísima con él y su esposa tiene raíces en Puerto Rico. Yo diría que se portaron mal en Puerto Rico sin querer en este sentido. Juan Ramón no quería volver a España con Franco, pero Zenobia necesitaba que él volviera a España con su familia porque ella se estaba muriendo de cáncer. Y Juan Ramón tenía depresión y no había quien luchara con él. Zenobia, claro, podía. Y Juan Ramón tenía al sobrino de él, el papá de la persona que no pudo unir, Carmen Hernández Pinzón, que fue un hijo para ellos. Él era un capitán del ejército, ahora es un coronel. No tenía nada que ver con Franco. Y cuando él iba, Zenobia y él se la arreglaban para mantener a Juan Ramón limpio, medicinado y todo eso. Eso no lo podía hacer nadie más que un miembro de la familia. Pero Zenobia le dijo, Zenobia y el sobrino de Juan Ramón, nunca se lo iban a llevar a España si él no quería irse. Pero cuando se murió Zenobia, y él se quedó solito, y el sobrino, el papá de esta Carmen Hernández Pinzón, que está ahora muy enfermo y por eso ya no vino, dejó a sus 11 hijos y a su mujer por ayudar a Zenobia, y estuvo mucho con ellos, pero él tenía que volver a su familia. Y cuando él volvió a su familia, fue el desastre. Juan Ramón se quedó con la sirvienta, se negaba a comer, se negaba a asearse, se negaba a recibir visitas, y lo terrible pasó. Se enfermó de tal modo que lo tuvieron que llevar al hospital y no había hospital de psiquiatría en Puerto Rico. El que era para los veteranos que volvían. Ya él había estado allí y un veterano le dio un golpe en la cabeza. Ahora lo llevan a Juan Ramón allí sin miembro de la familia, sin nadie. ¿Qué le quedaba a él en Puerto Rico? Seguir viviendo en un sanatorio. Le levantaron la casa. Y cuando al fin el capitán Hernández Pinzón
devoto, como un hijo de Zenobia Juan Ramón, lo convenció de que fuera al lado de su familia a morir. Puerto Rico no quería perderlo. Y se creían que Franco había mandado a este señor. Franco no tenía nada que ver con el asunto. El caso es que cuando Juan Ramón llegó a España, no los recibieron. Había un juego de futbolistas y estaban celebrando los futbolistas. Bueno, la cosa es esta. Hernández Pinzón logró que Juan Ramón consintiera irse. Compró los pasajes. Se enteró el canciller de la universidad por su secretaria. Volvió e impidió esa partida. Juan Ramón murió solo en Puerto Rico. Su sobrino volvió pues estaba allí cuando él murió. Perdone, a mí no me quieren bien en Puerto Rico porque yo he dicho eso y lo he escrito con toda la documentación que nadie me lo puede negar. No lo conté como chisme, sino que hablando del fin de Juan Ramón como biógrafo y todo eso, yo conté todo lo que pasó. Como atacaron a ese señor, como le imputaron un deseo político, no. Juan Ramón debió haber vuelto a España con su familia, si hubiera muerto, pero de otro modo que murió en Puerto Rico, aislado, sin su familia alrededor de él, llevado. Pero eso no quiere decir que los puertorriqueños no querían mucho a Juan Ramón, no me entienda mal. Lo que yo sí pienso es que debieron ser lo suficientemente generosos para dejarlo ir cuando él ya le estaba muy enfermo. No fue así. Y a mí me ha dolido eso mucho y lo he publicado y lo he escrito y a Puerto Rico no le ha gustado nada. Así que... Bueno, sigo difundiendo esa noticia porque después, dentro de muchos años, habrá alguien que venga y diga que no fue así, aunque yo lo tengo tan documentado que no sé cómo puedan decir que no fue así, pero ellos lo resienten. Yo no lo resiento porque a mí qué me importa, pero donde quiera que voy trato de decir lo que pasó y la verdad. Él debió haber muerto en España, no tenía nada que ver con Franco y ese era el deseo de Zenobia y de su sobrino que era como un hijo para él. Los puertorriqueños se lo impidieron y le levantaron una calumnia sobre él. Aquí hay alguien de Puerto Rico. Pero él no hizo nada, Carlos. No, lo que le iba a preguntar es si él tiene algo que decir en ese particular. Bueno, tengo algo que decir. Sí. ¿Tienes algo que decir? Me presento, mi nombre es Israel Rolón y por medio de Mercedes y de Ana Caballé la conozco, ya la conozco. Sí. Pero tú sabes, los puertorriqueños lo quisieron al mucho. Sí. Además que Zenobia tenía familia en Puerto Rico. Hay un detalle que también dice que él también quiso mucho a Puerto Rico y a los puertorriqueños porque él le dejó todo a la Universidad de Puerto Rico. Tienes que leer el tercer diario de Zenobia que lo escribí. Juan Ramón hizo un segundo testamento. Sí. Un segundo testamento. Sí. Y en ese testamento no participó nadie de la Universidad de Puerto Rico, lo firmaron sus médicos. Sí. Y él le dejó toda su herencia, sí, la mitad a la Universidad de Puerto Rico y la mitad a Moguer, pero no los documentos, porque Zenobia, y yo lo he escrito eso en el tercer diario, sí, Zenobia tenía todos los documentos y los manuscritos de Juan Ramón en el sótano de la Universidad de Puerto Rico en cajas de cartón. Y yo tengo una carta en que Zenobia dice que ella no quiere que anden con esos manuscritos y cosas no publicadas porque pueden cambiarlo, decir lo que no es, que ella lo que quiere es quemarlos. Pero cuando ella se murió y Juan Ramón se enfermó, me provocas que yo diga esto. Un día, no, pero tú tienes razón, un día, tú sabes que a Juan Ramón lo llevaba y la traía la enfermera, sí, que le llamaba madre. Sí. Como un muñequito. Juan Ramón, yo lo oí decir muchas veces, porque yo estuve 3 veces en Puerto Rico, que él no quería que lo exhibieran, porque cada vez que venía una persona importante a Puerto Rico lo llevaba a ver a Juan Ramón. Esa era una cosa, sí, pero llevar a Juan Ramón a ver personas importantes, esa es otra cosa. Y cuando se murió Zenobia y Puerto Rico lo enderezó otra vez, sí, llegaba un famoso a la universidad que me traiga a Juan Ramón. Llegaba otro famoso que me traiga a Juan Ramón. Cuando el chelista, ¿cómo se llama el chelista? Pablo Casals. Casals. Cuando fue el cumpleaños de él, estoy diciendo cosas que no he escrito, para mí no me importa, es la verdad. El cumpleaños de él, Juan Ramón no le gustaba a Pablo Casals porque él fumaba para siempre, sí, un cigarro y Juan Ramón no podía. Así que cuando Casals estaba invitado, Zenobia iba y excusaba a Juan Ramón.
lo llevaron al cumpleaños de Juan Ramón, de Casals, que Juan Ramón dijo, yo vine a estar. Lo llevaron y lo trajeron, cada vez exhibiéndolo. Sí. Asnopea. Y la otra cosa es esta. Bueno, un hombre deprimido necesita un miembro de su familia que le haga hacer. Y Zenobia y el sobrino se la arreglaban para que él tomara sus medicinas, para que él estuviera aseado. Nadie más podía hacer eso. No, yo le comprendo perfectamente, es que, pero pensaba, tenía la impresión desde niño, que me llevaban a la sala de Zenobia desde niño. Yo pasaba allí todos los sábados porque mis padres estudiaban en la universidad y me depositaban allí como si fuera una guardería, que esa era la impresión. Yo tengo esa impresión aquí en la cabeza desde niño, que Juan Ramón también quería tanto a Puerto Rico que no quiso salir de allí. Te voy a decir una cosa, Juan Ramón le estaba agradecidísimo a Puerto Rico. Eso es lo que pienso. Sí. Juan Ramón fue un estímulo para los estudiantes puertorriqueños y todo eso. Eso está aparte, guapo. Sí. Eso está acá. Gracias por lo de guapo. Que los puertorriqueños fueron generosos con él, eso no hay duda. Pero que los puertorriqueños no dejaron que su sobrino se lo llevara a España es imperdonable, porque ya Juan Ramón no servía para nada. Perdona, Dios, por decir esto. Ya Juan Ramón no podía ayudar. Era por tener a Juan Ramón en Puerto Rico. Y el que le hayan levantado una calumnia al sobrino de Juan Ramón, a quien yo conocí, quise. Porque lo vi, estaba yo allí cuando él estaba, a mí me ha dolido mucho. Y por eso es que yo, por donde quiera que voy, trato de poner las cosas. Fue un deseo de Puerto Rico de quedarse con él. Él era un Nobel. Por eso. Pero no, hay que ser humano, hay que darse cuenta que él no tenía familiares allí, que él no era imprescindible, su mujer Zenobia. Y si no era ella, su sobrino. Estaba ligado a la Universidad de Puerto Rico y el rector fue a recibir el premio y bueno, en fin, yo creo que todo eso... Si yo te contara eso también, pero no lo voy a contar porque no necesito. En otra ocasión me encantaría. ¿Tú sabes quién debió haber recibido ese premio? Hernández Pinzón, que era el sobrino y el más allegado. Y fue el rector de la universidad. No te voy a decir lo que yo sé de eso, no te lo voy a decir. Yo creo que lo debía haber recibido la Universidad de Maryland, que fue la que lo propuso. No, porque lo propusimos sin ningún interés, y aunque hay quien ha negado eso que lo propusimos, fue cuando nosotros propusimos que le dieron el premio. No, la Universidad de Maryland tiene los Nobeles, y los americanos no son así. El que tenía que haber ido era el embajador de España, si no podía ir Juan Ramón, y en su ausencia alguien como Hernández Pinzón. Le correspondía ir. Y de momento fue Jaime Benítez. Déjame decirte, Jaime Benítez fue un gran hombre. Convirtió la Universidad de Puerto Rico en una gran universidad. Yo lo conocí de cerca, pero te digo lo otro. Fue un gran hombre. Le han hecho un homenaje, ahora acaban de hacer un homenaje tremendo en Puerto Rico, pero se ofuscó un poco con Juan Ramón. Él le dio cabida a todos los exiliados en la Universidad de Puerto Rico, a todos, pero enseguida que se cambiaba el presidente, los exiliados se iban, Juan Ramón se quedó. Pero el que debió haber ido fue Hernández Pinzón. ¿Tú crees que Hernández Pinzón dijo nada? No, fue Jaime. Era muy digno de ir porque don Jaime Benítez era el canciller de la Universidad de Puerto Rico. Pues estamos hablando aquí de cosas más familiares. Porque tú dijiste algo que me provocó esta respuesta. ¿Qué tú dijiste? Bueno, precisamente el amor de Juan Ramón por Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico, la atadura que existe entre Juan Ramón y la universidad, y su despacho y sus fotos y todo. Una profesora que tuve en la Universidad de Puerto Rico fue precisamente su becaria, Nilda Ortiz. ¿Quién? Nilda Ortiz. ¿Usted la conoció? No. Nilda Ortiz. Trabajó con él como estudiante. Sí, claro. Pero no, Puerto Rico fue cariñosísima. Puerto Rico fue lo que Juan Ramón necesitaba en su enfermedad. El final es lo que no me gusta nada. Sí, claro. Esa cosa de no dejarlo volver a España, donde no se hubiera puesto bueno, pero tenía el cariño de toda su familia, ya le tenía un sitio, él no tenía nada que ver con el gobierno. Claro. Eso fue un abuso. Y yo seguiré diciendo que eso fue un abuso. Habría vuelto a su pueblo. Todo el mundo quiere volver a su tierra nativa cuando muere. Franco no le iba a hacer nada, era ya un premio Nobel, ¿no? Bueno, pero así también pasó con Sender y ha ocurrido también con otras personas que no han podido volver, no pudieron... Pero él podía volver. Él era Nobel, él no había estado metido en política. Mira, mucho que él hubiera escrito y tuviera papeles en su casa, esos papeles
no los iba a ver el gobierno de Franco, y aunque lo supiera el gobierno de Franco, no importa, porque Franco lo que quería era recoger el mayor número de intelectuales que lo apoyaran o que le dieran cierto prestigio al régimen. Como Ortega volvió y volvieron. Pero te puedo decir... Entonces, este hombre podría haber muerto viendo su pueblo nativo, su casa, su árbol verde, su pozo blanco. Y yo te digo una cosa, a mí me pasa eso a cualquiera que esté en el exilio, y verdaderamente es una tristeza. Sí, una tristeza. Es muy triste. Que tú no puedas volver a tu pueblo pudiendo, porque no te dejen. Pero tú sabes, el pecado mayor es esto, que Zenobia dijo que a la fuerza no lo llevaran, él siempre se resistió a ir. Claro. Pero cuando al fin le dice que sí, que se quiere ir a Hernández Pinzón, esa es la cosa mala. Cuando al fin le dice que sí, porque él no se hubiera... Zenobia quiso ir a España prepararle el camino, pero le dio cáncer y no pudo ir. Él se resistió a ir a España y se quería quedar en Puerto Rico, pero cuando él dijo que sí, porque necesitaba a su familia, se lo impidieron. Habla, di. Graciela, él dijo que sí cuando ya se sentía que se iba a morir. Claro. Como le pasa a todo ser vivo, que quiere buscar su querencia, su lugar nativo. Y eso es lo que... Mira, y tan verdad fue eso, que los pasajes que ya estaban reservados, porque él había dicho que sí, se están vendiendo ahora a precio de oro en Puerto Rico. Sí. Pero eso fue lo malo, que no lo dejaron irse cuando él quería irse, cuando él tenía que irse, y que le levantaron la calumnia en Hernández Pinzón de que Franco lo mandaba. Perdona, yo no quiero que, como tú sabes, yo digo, a mí en Puerto Rico me han dado bola negra. Presentaron mi libro y a mí no me invitaron, a mí siempre me invitaban. Pero bueno, yo no no, lo que te quiero decir es esto, están resentidos. Sí, Están resentidos, pero como te quiero decir, nadie me ha podido desmentir, porque la documentación que yo tengo no lo tiene nadie. Yo no quiero que vayas a creer que yo estoy tratando de diseminar. No, Puerto Rico se portó muy bien con Juan Ramón, y Juan Ramón quiso mucho a Puerto Rico. Yo como biógrafa he sentido la necesidad de sacar y hacer esto, y para hacerle justicia a Hernández Pinzón. Pero no, Puerto Rico se portó muy bien con Juan Ramón, todo el mundo, grandes y pequeños, y su estancia en Puerto Rico fue gustosa. Nada más que me estoy refiriendo a la última parte. Perdonen, he sido excesiva, pero es que yo soy apasionada. Y cuando hablan de eso, yo tengo que decir la verdad y lo que pasó. Pero no vayan a creer que yo quiero mal a Puerto Rico. Y no vayan a creer que yo creo que no. Se portaron muy bien con él, lo que hicieron mucho. Fue lo último que lo hicieron mal. Un amor que no era claro, que debieron haberlo dejado ir a España. Él hubiera vivido más largo porque no hubiera tenido un accidente y hubiera... como Guerra, al que él quería tanto. Ay, perdonen que yo hablo Otra pregunta. Vamos a pasar a... ¿Cómo? Otra pregunta. Yemen, ¿por dónde andas? ¿Qué? Oh. ¿Tú? Ay, perdona. Su estancia en Cuba. ¿La estancia ¿La de Juan? mía? No, la de Juan Ramón. En Juan Ramón, ¿sabes? La suya también es muy... ¿Sabes? 3 años que... No, en Cuba estuvo 2 años y pico. Hizo una labor educacional tremenda, con Orígenes, con Fernando Ortiz, pero no escribió poesía. La Cuba es la Andalucía de pandereta. Y aunque él conoció la florigrana, no lo inspiró a escribir poesía. Pero para Cuba fue una experiencia extraordinaria. Tampoco le inspiró a escribir poesía, yo creo que porque acababa de salir del exilio. Ah, sí, muy bien. Y estaba muy emocionado con todo eso y duró como 4 o 5 años antes de que empezase a escribir otra vez. Los primeros años Juan Ramón no escribía nada, pero en Cuba empezó a ayudar a otros y Zenobia decía, qué bien, que está muy ocupado y así no piensa. Pero al cabo de 2 años empezó a llegarle la depresión y a pensar en España y ahí se derrumbó y se lo llevaron a Miami a ver si los doctores podían hacer algo. En aquella época no se sabía cómo controlar la depresión, entonces no había pastillas como hoy y la persona en Florida le estuvieron tratando a base de una dieta a base de vitaminas contra la depresión.
O sea, era lo único que sabían. O eso, o choques eléctricos, ese tipo de cosas. Ella es la experta en la instancia mía. Graciela, en algún momento él te comentó sobre que él se sentía, por ejemplo, como aislado, o porque nosotros sabemos que muchos de los poetas del 27, precisamente no aquellos que se exiliaron ni que son los que nos interesan más, o murieron en la guerra, trataron de dejar la obra de Juan Ramón un poco al margen. Los poetas españoles. Sí. ¿Tú quieres decir en España? Sí, ¿no? Ay, sí, la dejaron muy al margen. Hasta el punto de no hacerle caso. Yo me refiero, por ejemplo, a Guillén o a Salinas. En algún momento él hizo algún comentario, porque Alberti siempre le fue... él habló, sí, de Guillén y Salinas, habló muy mal, pero yo quiero decirte una cosa, Guillén. Sí, pero también habló mal de Alberti, Alberti siempre fue su amigo suyo. Yo conocí a Guillén y Salinas y jamás me hablaron mal de Juan Ramón. Es más, Salinas, que era profesor en Johns Hopkins, mandaba a sus estudiantes a las conferencias de Juan Ramón. Y otra cosa que quiero que sepas, esto pasó donde estábamos en Huelva, y Juan Ramón jamás me habló muy mal de Guillén Salinas, ningún poeta. Jamás. Y yo lo traté a él desde el 47 hasta el año de su muerte. Así que esto, la prensa lo ha removido. Que tuvieron un disgusto grande. Pero tú sabes lo que hizo Guillén, ¿no? Tuvieron ahora todos los chismes de la profesión. ¿Qué hizo? A Juan Ramón lo invitaron a abrir una revista muy importante, a darle primer lugar. Y cuando, no sé qué pasó, Guillén propuso a alguien, entonces le dieron el primer lugar a Unamuno. Oh, sí, eso sí lo sé. Sí. Bueno, entonces Juan Ramón se enteró. Y Guillén sabía que a Juan Ramón le habían dado el primer lugar, pero él hizo que se lo dieran a Unamuno, y Juan Ramón se enteró porque cuando fue a llevar algo a la prensa le dijeron el chisme, y entonces Juan Ramón le dijo que le retiraba la amistad. Sí, retiro pues poema y amistad. Pero eso fue antes de la guerra. Ah, sí, cuando él salió de España ya no lo querían. En España ya tenía enemigos y todo eso. Pero no, él siempre, Alberti estuvo en Puerto Rico, hablaba muy bien de Juan Ramón. No, él nunca, yo te digo, a mí nunca me habló mal de ellos, pudo haberlo hecho. Y yo no sé que le hablara mal de ninguno de ellos. Fue una... Y Guillén se portó muy decente. A mí me dijo un día, cuando hice la biografía, yo no escribí de ese chisme, y Guillén me dijo que se había agradecido que no había revuelto ese asunto. Y Salinas, ya te digo, mandaba a los estudiantes a una de esas cosas que pasan. O sea que el hecho de que lo tuvieran aislado no tenía nada que ver con Guillén ni con Salinas. No tenía nada que ver. Pero claro, hubo una pendencia tremenda contra Juan Ramón. Bueno, una pregunta para María Ángeles. Sí. La universalidad de Platero y yo tiene también algo que ver con el mercado. Vamos a ver, porque estoy pensando que últimamente sabemos que los libros tienen una relación muy profunda con el mercado, con las editoriales y demás, pero anteriormente no era así, pero había también una relación con un mercado. Sí. ¿Cómo uno llega a esa lista de bestsellers? Sí, bueno, las editoriales ahora y también en la época de Juan Ramón tienen una labor cultural, pero también son una empresa, es decir, que los intereses económicos han estado siempre presentes. También en la época de Juan Ramón, aunque claro, a menor escala que ahora. Cuando se publicó en 1914 la primera edición abreviada de Platero y yo, enseguida se vendió muy bien. Entonces, enseguida urgieron a Juan Ramón para que publicase la versión ampliada en 1917. Se siguió vendiendo muy bien y desde entonces, y se sigue vendiendo bien hasta ahora. Entonces, claro, ¿qué fue antes, una cosa u otra? Platero y yo se sigue vendiendo, y en parte pues por lo que he intentado decir, porque no se sabe muy bien cómo, pero Platero y yo es entendible por lectores muy diversos, porque ¿cómo se explica uno que Platero y yo esté traducido en casi todos los países del este, cuando ¿qué tiene que ver un lituano, un ucraniano con el paisaje andaluz, con la gente andaluza? En principio nada,
pero en cambio se traduce, se reedita, pues eso es el milagro de los clásicos universales, que son entendibles por por públicos muy diversos y en tiempos muy diversos, y las editoriales aprovechan el filón. Ahora, la suerte es que es un bestseller de calidad. Ojalá todos los libros que se venden tanto tuvieran la calidad de Platero y yo. No, a veces se da el milagro de que un libro muy vendido es un libro de gran calidad, y Platero y yo es un caso muy claro. Ojalá se dieran más, ¿verdad? No es, por supuesto, en ningún caso es literatura de consumo, ni muchísimo menos. Ojalá siempre todos los libros que se venden tanto tuvieran esa calidad. Y me pregunto cuándo es que entran también a formar parte del canon literario que se traduce a los libros de textos de la escuela. Porque yo, por ejemplo, leí un fragmento de Platero y yo en cuarto grado, en Cuba comunista. Sí. ¿No? Sí, sí. En Hispanoamérica, muchas generaciones enteras de personas han aprendido a leer en Platero y yo, es decir, sus libros escolares tienen fragmentos de Platero y yo, y de hecho es otra de las cosas que pasa a formar parte de la biografía de la gente, porque identifican a Platero y yo con años de su infancia, de su adolescencia, por eso, porque hay veces, lo he intentado decir también en la ponencia, que hay clásicos que necesitan ser adaptados o versionados, pero Platero y yo tiene el mérito de que puede ser leído por un público infantil, juvenil y adulto. Entonces forma parte de la vida de la gente desde edades muy tempranas, y ya lo incorpora a su biografía, a su memoria particular. Y en Hispanoamérica ha sido, vamos, es que te lo dice la gente, que han aprendido a leer con Platero y yo, efectivamente. Tengo que decirte que en España, por desgracia, ya no está tan presente en los libros escolares como estaba antes, ya no está tan presente. Ahora ves los libros escolares y ya no está tan presente. En las nuevas generaciones está un poco menos presente, por desgracia. Está siendo sustituido por otras lecturas. Otros de otro lugar. Prohibido hacer preguntas. No, estoy de broma. La mesa entera. Estas dos últimas preguntas me parece que tienen algo que ver, que es los poetas españoles que tal vez los tenían un poco al margen porque él hacía una especie de poesía que no era lo bastante comprometido, lo bastante politizado para ellos en un momento muy politizado, y además la filosofía que él mismo expresa en Platero y yo sobre lo que es el trabajo de un poeta, crear o encontrar momentos de belleza. Eso radica un poco, yo creo, en la filosofía que él tenía sobre la universalidad de lo subjetivo y su gusto por buscar algo más humano, no tanto ideas sobre el mundo, sino la parte humana de la experiencia que puede expresar un poeta. ¿Hasta qué nivel fue una filosofía a propósito para él? Pues Graciela antes dijo que Juan Ramón no creía en la poesía de la guerra. Él dice que el poeta en la guerra debe de ir a luchar con todos los demás, que es eso de estar escondido en su casa escribiendo poemas, que no, que el poeta debe de ir a luchar, pero si se es mayor, como él, que ya tenía 50 años, entonces lo que debe hacer es escribir sobre la vida, no sobre la muerte. Él creía eso. Y como su poesía no tiene ninguna veta política, porque él, como tú dices, se dedicó a pensar en lo metafísico, la relación del hombre con el universo, el cosmos, qué significo yo aquí. Los poetas que salieron de España exiliados lo odiaban, o sea, lo resentían. Y cuando Juan Ramón vuelve a España ya muerto, el gobierno de Franco lo ninguneó. Y a Juan Ramón se le dejó a un lado, se le dejó de lado, nadie quería saber nada de él. Pensaban que era un tipo estúpido en una torre de marfil, pensando en la rosita o la hojita verde con sol, mientras que los demás cantaban la sangre derramada y todo lo que estaba pasando en la guerra. Y eso mismo causó muchos de los problemas que tuvo Juan Ramón, otra vez volviendo a leerse, porque por años en España totalmente se le dejó a un lado, hasta el punto que si yo he ido a España a pedir un libro de Juan Ramón y como no pidas Platero y yo, no saben
creen que no ha escrito más. Y ha escrito 60 libros. Pero esa separación de los poetas jóvenes de España, de Juan Ramón, no ocurre con la Guerra Civil, ocurre antes. Si vemos que en el año 1935 se publica la revista Caballo Verde para la Poesía, en que participa toda la generación del 27 y es dirigida por Pablo Neruda, el primer número tiene una editorial que se llama Sobre una poesía sin pureza, que es precisamente una agresión a Juan Ramón y que todos los otros aceptan. Es decir, esa ruptura de la generación nueva con el poeta mayor se ha producido antes de que empiece la guerra. Bueno, tienes toda la razón, Carlos. Eso, yo estaba hablando del exilio, de los poetas que salen de España y están totalmente politizados porque salen, son republicanos, por eso tienen que salir de España. Sin embargo, Juan Ramón dice que es la derecha, que es la izquierda. Él no se quiere meter mucho en esas divisiones, aunque él abiertamente dice que es republicano. Pero sí que es verdad lo que tú dices, esos son agresiones directas, continuas de sus alumnos que quieren separarse del maestro, igual que Jung se quiere separar de Freud, o igual que... y seguir. Y eso sí, eso ocurre antes de la guerra y hay una lucha, y Juan Ramón lo sabe, dice, me están ignorando, me han dejado de un lado, ya no me quieren estos chicos. Dice ese tipo de cosas. Yo quería solamente comentar una cosa, y es que cuando ya pasa la poesía de posguerra de los años 40 y 50, que tenía que ser una poesía comprometida, y era el valor fundamental ser una poesía comprometida, y ya a partir de los años 60, 70 se comienza a retomar una poesía en la que prime más el valor estético, el valor humano. Juan Ramón vuelve a aparecer. Y por ejemplo está muy presente, y de alguna manera yo creo que la poesía de la experiencia de los años 60, 70 es que retoma a Juan Ramón. Valente, todos estos grandes poetas retoman la estela de Juan Ramón y lo dicen abiertamente. Es decir, que Juan Ramón dejó la semilla. Es verdad que durante muchas décadas estuvo oculta, pero germinó, y en los años 60 y 70, y hoy en día casi todos los poetas españoles reconocen el magisterio de Juan Ramón sin ningún problema. Yo quisiera añadir algo. Juan Ramón nunca dejó de tener prestigio entre los poetas, ni incluso si estaban politizados, porque se entendía la poesía de la guerra como lo que había que hacer en ese momento, pero eso no significaba que la obra de Juan Ramón no fuese admirada desde siempre. Incluso en la España de Franco, por ejemplo, el grupo Cántico de Córdoba, de donde viene otra vez la corriente esteticista, pues en sus propios versos hablan de Juan Ramón como lo más maravilloso, ¿no? Hay un poema de Ricardo Molina que dice, cuando yo iba contigo al instituto me hablabas de Juan Ramón, yo me ponía celoso porque ya habías encontrado la belleza y todo eso. Eso está escrito en los años 50, o sea que incluso los poetas como Rafael Alberti nunca dejó de sentir admiración por la poesía lírica de Juan Ramón, y él era consciente de que estaba haciendo una poesía política, porque yo recuerdo que me contaron en Puerto Rico, cuando vino Alberti a hablar al simposio, que él no iba a hablar de política, sino que iban a hablar de Juan Ramón, que era la poesía, y eso lo decía el mismo Alberti. O sea, siempre ha estado ahí. Bueno, yo creo que es hora de que comamos algo, ¿no? ¿No les parece? Y después seguimos más tarde, podéis hacerle preguntas a Graciela o a María Ángeles, pero luego más tarde seguimos vamos a tener el concierto del Chile.